Shumatsu no Valkyrie tiene una relación bastante curiosa con los spin-off, ya que una obra que ni siquiera llega a su primera década de existencia ya cuenta con 3 spin-off en su haber que expanden su universo, cuando hay obras mucho más extensas que a lo mucho tienen uno o derechamente no tienen. Pero es entendible. Shumatsu es un manga donde el desarrollo y participación de los Einherjar y los dioses en su mayoría de ocasiones se limitan meramente a la participación en su ronda, algunos siendo personajes sumamente entrañables y con muy buen desarrollo, mientras que otros siendo así los spin-off una buena forma de darle desarrollo y profundidad a personajes que en su ronda pecaron de simples. Y hablando de personajes simples que estos abundan en Shumatsu, estos pudiendo tener su propio spin-off para hacerlos mejor, y entre estos personajes destacan... Número 5. Leónidas. El rey Leónidas, el orgulloso rey espartano, un personaje que genera una división en el fandom. A algunos les encanta por su actitud y rebeldía, mientras que otros lo odian por considerarlo vende humo, y no cumplir sus expectativas de luchar en la ronda 13 con doble Volund y en Tanken contra Dodin. Pero en lo que todo el fandom puede llegar a estar de acuerdo de forma casi unánime es que es un personaje sumamente desaprovechado, donde lo que más se reprochó fue su simple pasado y poca profundización en sus motivaciones e ideales, siendo más que un poderoso, imponente y orgulloso rey guerrero que va en contra de todo lo establecido, es más bien un viejo cascarrabias ardido con Apolo, por lo que el rey Leónidas es uno de los mejores candidatos para tener su propio spin-off, porque este es uno de los personajes del cual podría sacarse más provecho de su historia, empezando desde su niñez, que fue un aspecto bastante ignorado por parte de su versión de Shumatsu, lo cual no es precisamente malo, ya que hay humanos que son personajes buenos sin necesidad de explorar su niñez, pero precisamente Leónidas era uno de los que más potencial tenían en este aspecto, ya que en la dura vida de los espartanos, su entrenamiento para convertirse en letales y poderosos guerreros empezaba a la tierna edad de 7 años. De ese modo, en un hipotético spin-off de Leónidas podría explorarse este importante aspecto de su vida como espartano, pasando de ser solo un niño al poderoso y testarudo guerrero que todos conocemos, haciendo especial énfasis en su faceta de guerrero curtido en batallas, la cual fue bastante tocada por encima en su pasado. Siendo un spin-off fue una muy buena oportunidad para explorar a fondo cómo era la vida de los espartanos en combate, y por sobre todo la guerra de las Termópilas, no solo la batalla en sí, sino todo lo que rodeaba esta situación, como la invasión del ejército persa, la prohibición de luchar por parte del oráculo, y el acto de rebeldía por parte del rey espartano. Este teniendo mucho más sentido en un spin-off donde se explore su formación como guerrero, ya que en Shumatsu este acto más que ser muestra de su rebeldía se vio como una rabieta sin sentido, pero al haberse explorado su formación espartana y todo lo que esto conlleva, la prohibición del oráculo se vería como más que un mero obstáculo para batallar, sino como un insulto y una burla a todo lo que representa la cultura espartana, negarse a combatir por la orden del oráculo de un dios que no conocen, yendo en contra de todo lo que el indomable pueblo espartano representa, siendo de este modo el romper la estatua de Apolo más que un berrinche de un viejo enojón, sería el mayor acto de rebeldía, al ir en contra de este decreto, al tener todo el contexto de su niñez, entrenamiento y desarrollo, haciendo de ese modo con un spin-off a Leónidas un personaje mucho más completo. Número 4. Hermes. Cuando hablamos de personajes en Shumatsu, el fandom suele limitarse a los Einherjars o a los dioses que son los protagonistas de sus respectivas rondas, pero en su gran mayoría de casos tienden a ignorar o dar por sentado a los personajes que no luchan, a pesar de que estos sean mucho más relevantes en la trama que lo que podrían llegar a ser cualquiera de los luchadores, como el caso de Brunilda, la cual a pesar de ser la mente maestra detrás de cada elección por parte del bando humano, cargando con el peso de cada derrota y muerte de sus hermanas, es un personaje que tiende a carecer de importancia siendo opacada por los Einherjars, o peor siendo tratada de egoísta diciendo que las motivaciones de esta no van más allá de salvar a Siegfried, lo cual claramente no es así. También Gol, la cual ha sido de los personajes con más desarrollo, pasando de una niña llorona e ingenua a alguien más madura y tomando el verdadero peso de lo que las acciones de su hermana significan, siendo canónicamente el Shumatsu no Valkyrie. Pero volviendo al tema principal, ¿por qué Hermes necesitaría un spin-off? Ya que su única misión se resume en acompañar a Zeus y ser el que tiende a explicar el funcionamiento de las técnicas y estrategias empleadas en los combates, y es por eso que es un personaje con bastante potencial para un spin-off, además de ser un personaje ambiguo en cuanto a su actuar, por un lado siendo la mano derecha de Zeus, este indudablemente teniendo más inteligencia que el ceril de Zeus y el inepto de Ares, pero teniendo aprecio por los dioses de su panteón, como se mostró cuando deseaba vengar la muerte de Poseidón y el requiem que compuso tras la muerte de Hades en su combate, aunque eso no quita que su actuar haga dudar de sus verdaderas intenciones, como el hecho de intercambiar información con Brunilde de forma bastante sospechosa, e incluso ser el responsable de difundir el rumor de un dios traidor dentro del panteón griego, lo que no solo pudo dividir a los cielos, sino que indirectamente causó la muerte de Adamas, aunque bueno, Adamas no murió y el mismo Zeus estaba interesado por la idea de una guerra. De todos modos, la personalidad de Hermes, junto a su poco desarrollo y profundidad a comparación de personajes como Gol o Brunilde, lo hace buen candidato para ser merecedor de un spin-off. Número 3. Hades, el rey del inframundo. El hermano mayor del trío griego y de los dioses favoritos del fandom, es otro gran candidato para tener su propio spin-off. Un dios que a base de su gran carisma se ganó el cariño de los lectores. Bueno, por eso y porque también odiaban a Kin. Este con un aura imponente y calmada dispuesto a vengar la muerte de su hermano Poseidón,
Poseidón, al ser este su deber como hermano mayor, destacando el gran amor de este por sus hermanos y su gran sentido de responsabilidad, ganando el título del dios más confiable. Esto demostrado en su pasado y cómo este sin titubear aniquiló a los gigantes que atacaban por el Helheim en la gigantomaquia. Este hecho puntual siendo algo que podría ser abarcado en un hipotético spin-off, ya que de su pasado fue bastante reducido a lo que se mostró, limitándose a mostrar al rey del inframundo posterior a su lucha con los gigantes, donde este emergía victorioso entre cientos de cuerpos de sus enemigos derrotados, pudiendo de ese modo explorarse lo que fue la encarnizada y sangrienta lucha de Hades en contra de los invasores del Helheim, pudiendo empatizar mucho más con el personaje al saber exactamente el infierno que tuvo que pasar para poder cumplir su deber como hermano mayor, explorando de igual manera más en profundidad su relación con sus hermanos y el resto de dioses, los cuales lo tienen en una muy alta estima, pudiendo incluir también su historia con Deméter y Perséfone, que es sin dudas de los mitos más conocidos de Hades, siendo un spin-off de este personaje uno que podría equilibrar de excelente manera la violencia y brutalidad con los momentos emotivos. Número 2. Thor, el berserker del trueno y el dios más fuerte del panteón nórdico, es otro personaje completamente digno de un spin-off. Y es curioso su caso y más en general el caso del panteón nórdico en Shumatsu, ya que a pesar de ser el panteón con más representación solo por debajo del panteón griego, es uno el cual se ha alejado demasiado de lo que es el panteón nórdico en sus versiones mitológicas, lo que en Shumatsu no es algo extraño, ya que es normal que distorsionen algunos aspectos a conveniencia, pero en general manteniendo las cosas más importantes, como en los casos de Zeus y su pasado con Cronos o Apolo y su filosofía, aunque hay otros como Hércules o Poseidón que son bastante diferentes. Pero en el caso del panteón nórdico todos difieren bastante de sus versiones mitológicas, como Loki, que fuera de sus orígenes y poderes no hubo nada de él con relación a su mitología, en vez de eso dándonos su pseudo triángulo amoroso con Brunhilde, y también Odín, que es otro que fue cambiado, teniendo motivaciones algo genéricas con eso de traer caos y destrucción a este mundo, pero se entiende con el hecho de que ni siquiera es el verdadero Odín, sino que el dios sin nombre bajo el control de Odín primordial, siendo Thor el que podríamos considerar más apegado a lo que sería la mitología nórdica, aunque no tanto. Por lo que un spin-off para Thor sería una gran oportunidad, no solo para explorar más aspectos de la mitología nórdica, como Thor y Loki intentando recuperar Mjolnir o este con su martillo acabando a Jormungandr, sino que para también profundizar en la personalidad de Thor y darle un origen a su perpetuo aburrimiento hasta su lucha con Lobo en el Ragnarok, siendo un spin-off que podría inspirarse de la premisa de One Punch Man, una obra con un personaje sumamente poderoso, el cual sus dilemas no van de aumentar su fuerza y volverse poderoso, sino que este ya posee este poder siendo algo inherente a él, pero que sus conflictos vayan por el lado psicológico, explorando el cómo cargar con el título del más fuerte y sin ningún rival a tu altura puede llegar a afectarte, profundizando en la psicología de Thor y el cómo ser el dios nórdico más fuerte lo hundió en el más absoluto aburrimiento. Ya hemos visto 4 personajes que son más que dignos para un spin-off, pero antes del primer puesto hay que preguntarse, ¿y qué pasa con los personajes que no son lo suficientemente interesantes o con demasiado potencial como para un spin-off? Porque existen personajes que sin duda son simples y pudieron dar más, pero tampoco tienen el potencial para merecer su propio spin-off al nivel de Jack o de Lubu. Pues ahí es donde entran los one shot, pequeñas historias cortas que su duración es de un capítulo, siendo una forma de expandir la historia de un universo o un personaje sin la necesidad de un spin-off muy largo. Así que antes del primer puesto hay que preguntarse, ¿qué personajes de Shumatsu merecen o necesitan un one shot? Pues estos son Hayun, el rey demonio del sexto cielo y el completo MVP de la sexta ronda. Un personaje bastante simple, pero su aparición sirvió para la introducción de los demonios al Shumatsuverso, pero su derrota, guionazo, dejó muchas preguntas sin respuesta, las cuales podrían ser resueltas con un one shot, en el cual se abarque desde su origen, explicando de mejor manera a este, el cual ni siquiera en su ronda fue explicado al 100%, mostrándose cómo este fue capaz de destruir la mitad del Helheim con su abrumador poder, finalizando este con Hayun colapsando por su mismo poder, siendo una buena manera de dar más lore a un personaje que daba para más. Sinmo Haya, la muerte blanca y el ganador de la 11ª ronda del Ragnarok. Un personaje el cual tener un one shot podría ayudarlo a ser mucho más completo. No es secreto que este es en esencia demasiado simple y con muy poco trasfondo fuera de luchar en la guerra del invierno protegiendo a su patria, por lo que un hipotético one shot no abarcaría su participación en dicha guerra, sino que todo lo anterior a eso, su calmada vida como granjero y vida junto a su fiel compañero, y su entrenamiento para volverse el letal francotirador que terminó siendo, haciendo contraste con lo que fue su vida en la guerra, siendo la calma antes de la tormenta en su vida, para que así todo el dolor que cargó en la guerra y en su ronda sea algo con mucho más peso al tener el contraste del infierno que fue la guerra con la vida de ser un simple granjero junto a su perrito. Zeus, el padre del cosmos y el dios más poderoso de todos hasta ahora. Es otro personaje que podría haberse beneficiado de un one shot, mostrando más en profundidad su combate contra Cronos y el cómo éste aprendió el puño que supera el tiempo, y también su participación en la gigantomaquia, en donde éste encarnizadamente dio todo de sí junto a sus hermanos,
de los cuales también podría mostrarse su participación, y no solo eso, sino que darle explicación a una de las interrogantes más grandes del manga: ¿dónde están las diosas griegas? Mostrando cómo estas murieron en combate, y movimientos como el Melusa Lope Demeter de Poseidón y la luz de luna de Artemisa de Apolo son nombres en honor a estas diosas caídas en combate, esto dando más trasfondo no solo a Zeus, sino que al panteón griego en sí. Ya vimos personajes merecedores de un spin-off, algunos enfocados en las peleas y otro en el aspecto psicológico de los personajes, pero ¿hay alguno que pueda explorar en profundidad ambos aspectos, dando gran desarrollo y profundidad a un personaje simple que pudo dar más? Y la respuesta es sí, porque el personaje que merece un spin-off más que cualquier otro en el universo de Shumatsu es... Número 1. Hércules. El semidios de la fuerza, siendo el más querido tanto por humanos como por los dioses, debido a su increíble bondad y sentido de la justicia, el personaje con más potencial para un spin-off, empezando desde el momento en que ascendió a divinidad, teniendo un principal enfoque en su búsqueda de volverse un dios y guiar a la humanidad, y en la realización de sus 12 trabajos. Siendo el aspecto con más potencial, ya que en su combate no alcanzamos a ver ni la mitad de estos en acción, siendo solo algunos como el toro de Creta o el león de Nemea, pero en este spin-off, además de ver la obtención de estos trabajos que ya conocemos y observamos las increíbles técnicas que son, también podríamos ver cómo Hércules obtuvo el resto de trabajos y ver en qué técnicas estas se convirtieron. Por ejemplo, ver cómo Hércules derrota a la Hidra, esto pudiendo convertirse en una técnica donde su garrote muta en varias cabezas que dan devastadores golpes al mismo tiempo, o el capturar a la sierva de Cerinea, obteniendo una técnica que lo dote de gran resistencia, que fue de la habilidad que más necesitó para capturar a este escurridizo animal en sus mitos, pudiendo expandir de gran manera el universo de Shumatsu, incluyendo a muchos más dioses, también explorando en profundidad las motivaciones e ideales de Hércules, ya que en su ronda nunca lo vimos dudar, nunca lo vimos vacilar ni cuestionar su idea de salvar a la humanidad, a pesar de enfrentarse a la maldad encarnada, por lo que sería muy interesante que en este spin-off, además de ver el lado heroico de Hércules al cumplir sus trabajos, veríamos a dudar de sus propios ideales y preguntarse si de verdad puede guiar a la humanidad por el buen camino, entrando aquí en la ecuación Prometeo, mostrándonos más en profundidad su relación y cómo estos llegaron a ser hermanos de armas, mostrando cómo estos, a pesar de tener ideales y medios diferentes, son dos caras de una misma moneda, que se complementan motivándose el uno al otro con sus objetivos, siendo un hipotético spin-off para Hércules un viaje heroico e introspectivo dentro de la mente del semidios griego. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y también digan si les gustaría más de este tipo de videos tops de Shumatsu. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.